Estoy seguro de que a ti alguna vez te ha pasado lo que vamos a hablar en este vídeo. Estoy seguro de que alguna vez has colocado algún objeto en algún lugar y en un instante ha desaparecido de tu vista cuando te has dado la vuelta o te has dedicado a otra cosa y has visto que en aquel lugar donde habías colocado este objeto de repente ha desaparecido. Lo curioso, que luego vuelve a aparecer en los lugares más insospechados. Hoy, amigos, bienvenidos a Miedo en Estado Puro y hoy vamos a hablar de los HOTS, objetos que por el efecto Doppler aparecen y desaparecen, se teletransportan. Bueno, ahora veremos. Y como siempre vamos a hablar de este tema con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Un tema del que teníamos muchísimas ganas de hablar porque hemos sido testigos de primera mano de cosas. Nos ha pasado muchas veces y lo más curioso es que poco se habla de todo esto. Poco se habla de todo. Y además quiero que lo enseñes a cámara. Enséñalo a cámara, Luis, porque aquí tenemos esta tacita. Esta tacita que si desde control me activan mi cámara, quiero que veáis con todo detalle una tacita de recuerdo de Roma, ¿vale? Aquí la tenemos. Y esta tacita fue un motivo, uno de los tantos... Tiene una historia. Uno de los tantos HOTS, ¿no? Como así hablamos de este término, que nos ha pasado, ¿no? Aquí te la dejo, Luis, y ahora vamos a empezar un poco, porque claro, el término HOT, ¿no? Objetos que desaparecen de un lugar donde sabemos que lo hemos puesto, aparecen en otro lugar misteriosamente, y en medio no se sabe qué ha ocurrido, porque ni ha intervenido nadie, ni ha habido ningún elemento particular que haya intervenido con este objeto. Luis, ¿qué nos puedes contar de HOTS? De este efecto. Pues bueno, los HOTS, para empezar, son fenómenos que tienen ningún sentido, porque no tienen un sentido, no tienen un fin para producirse. Sin embargo, parece que sí que se producen y además con mucha habitualidad. Lo que pasa es que lo confundimos porque son muy cotidianos y es muy difícil distinguir cuándo ha sido un olvido, cuándo ha sido algo natural, completamente explicable, con algo que realmente pues no tiene explicación. Entonces, hay momentos en los que tenemos que ser capaces de tener esa visión de ir un poco más allá y saber si estamos ante algo que realmente tiene explicación o no. Pero Javi, una cosa, antes de nada, yo no sé si tú recuerdas una vez que estaba en casa de un familiar nuestro, que había un pendrive, había un pincho, Sí, un pendrive, una unidad de almacenamiento. Una memoria colocada en un lector, ¿no? En un lector, un aparato de DVD, sí. En un aparato de DVD. Y resulta que estaba ahí esperando para poder poner un vídeo navideño al resto de la familia cuando de repente desapareció. Y yo no sé por qué, pero tú sabes, Javi, porque estabas allí conmigo, que yo, por algún motivo que desconozco, porque no sé por qué, yo mismo no sé por qué, pero sabía que algo raro estaba pasando y no porque hubiera desaparecido sin más, sino porque yo tenía la sensación de que aquello ya lo había vivido tal cual. Yo sabía que algo ocurría. Yo te recuerdo aquella noche perfectamente, ¿vale? Diciendo, esto ya lo he vivido, vamos a registrarnos. Yo recuerdo que nos registramos de pies a cabeza hasta, amigos, en el dobladillo de los pantalones de abajo, en las vueltas, en los bolsillos, en todas partes, hasta dentro de los calcetines. Lo gracioso es que este pendrive, este unidad de almacenamiento, que desapareció de estar conectado en un aparato de DVD, apareció. Sí, apareció precisamente en nuestra casa, la casa que vivíamos juntos en aquel momento. Y además es una cosa muy curiosa, porque claro, aquí es muy fácil decir, oye, lo llevaba uno, lo llevaba otro, una broma. En este caso, Luis y yo siempre hemos sido muy críticos, muy investigadores, y al final, cuando uno se dedica a investigar este tipo de fenomenología, tenemos que aprender a confiar el uno en el otro. Creo que hemos desarrollado mucho esta confianza de saber que siempre lo hacemos desde, incluso podemos decir, el escepticismo, es decir, siempre buscando intentar demostrar o no demostrarlo, es decir, que ocurra naturalmente, ¿no? Y en este caso ninguno de los dos intervenimos y aquel pendrive apareció de la nada. Quedaros, por favor, porque vamos a contar experiencias nuestras, pero también algunas que os han pasado a vosotros, que las tengo aquí y que vamos a leer. Os van a encantar. Objetos que desaparecen y auténticas anécdotas de lo paranormal. Explicaciones. Y fenómenos también, fenómenos de duplicidad.
Efectivamente. Que no solamente son desapariciones, que hablamos que también hay cosas que se duplican, cosas inexplicables porque son personalizadas. Claro, tú piensa una cosa. En el fenómeno de los HOTS tenemos los que se teletransportan, los que se duplican, es decir, objetos, que hay solo uno, y que aleatoriamente aparece otro exactamente igual, sin que nadie lo haya puesto allí, ¿no? Y también incluso aparece ese caso, ¿no? Ese caso de que desaparece y nunca más se supo de esto, ¿no? Esto es curioso porque une mucho con las antiguas teorías de los duendes, ¿no? Los duendes, esos pequeños seres que son capaces de robarte alguna cosa y hacer que no la encuentres o la encuentres en lugares insospechados, ¿no? Y esto es curioso porque al fin de cuentas, ¿qué estamos? ¿Ante duendes o ante HOTS, ¿no? Ante estos objetos que cambian de lugar. Explicaciones antiguas a cosas que también siguen ocurriendo hoy en día con toda la tecnología que tenemos. Que la ciencia todavía no sabe explicar. Es más, en centros de investigación se ha estudiado mucho este fenómeno. No estamos hablando de una cosa que sea totalmente, digamos, anecdótica o que nos ha pasado a nosotros. No. Estamos hablando de que esto ocurre con una alta frecuencia. Así que yo no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero dejadnos abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Si habéis tenido alguna experiencia con objetos que han desaparecido. Nos va a encantar saberla. Pero, Luis, objetos que se duplican. De aquí también tenemos historia. También tenemos historia, Javi. Había un DVD hace ya muchos años que ya... Dilo. El DVD de Spider-Man. Además, es que tenemos que decir que era el primer... sí, creo que era 2001, me parece. Claro, la primera película que salió con Tobey Maguire de protagonista. Correcto. De Spider-Man. Y un objeto tan cotidiano, tan normal. Que no hay nada paranormal. Que de hecho a ti te pilló más pequeño. Yo no sé si tú recuerdas, pero todavía eras muy pequeño y yo creo que como yo, sabes que soy más mayor, obviamente sabes que para que no lo sepas, somos hermanos. Y tiene 7 años más que yo, tengo 7 años más que él y claro, era más mayor, yo recuerdo mejor aquello. Lo que ocurrió fue que tú pedías ver de nuevo aquel DVD de Spider-Man, aquella película. Al cogerlo de la estantería, yo lo abrí y encontré que el CD había desaparecido. Pero ojo, sin embargo, no solamente había desaparecido el CD, porque podría tener explicación, podría haberse perdido en alguna parte. En la casa éramos 4 viviendo, entonces no era raro que algo se perdiera. Se perdían muchas cosas. Sin embargo, el CD de contenidos extra... Era de un CD que en el disco principal aparecía Spider y en el CD de contenidos extra salía el Duende Verde, ¿no? Este personaje. Y resulta que había dos CDs iguales, idénticos. De contenidos extra. Había desaparecido uno de lo que era la película propiamente dicha, sin embargo había 2 de contenidos extra. O sea, algo tan absurdo. Increíble. ¿Por qué se iba a duplicar un CD? Es que iba a desaparecer el otro, fuera de lo que fuere. Realmente parece que estamos hablando de una cosa que si que tú lo dices en voz alta, es ridículo, parece una auténtica locura, pero estoy totalmente seguro, Luis, de que mucha de la gente que nos está viendo con objetos de lo más cotidiano le habrá pasado cosas similares. Estoy casi seguro. Estos efectos, además, entre las tantas cosas que tú y yo hemos hablado, muchas veces hemos hablado de eso de las teletransportaciones que ahora mismo la ciencia ha conseguido hacer, como la de los fotones de luz, que sí se han conseguido replicar, hacer que se teletransporten. Sí es verdad que a día de hoy hay cositas que sí se han sometido a este experimento de la teletransportación y han sido exitosas. Pero aquí estamos hablando de objetos contundentes, como esta tacita que tengo yo aquí. ¿Qué historia tiene esta taza? Le ha tocado la historia a la tacita de Roma. Aquí la tienes. Eso fue un recuerdito que trajimos de Roma cuando estuvimos en Roma. Y ahí tenemos esa tacita, que es un hot, ahí donde lo veis, chicos, de verdad, en exclusiva para vosotros. El único que podemos traer de todo lo que contamos. Y cuenta, ¿qué ocurrió? Porque ahí yo no estaba. Yo aquí tengo que decir que soy como vosotros, espectador. Estábamos en esta casa, esta es mi casa, y resulta que teníamos pendiente de entregar este pequeño regalo a una persona muy querida. Familiar, sí. Y resulta que teníamos, para guardarlo mejor y saber dónde estaba,
lo pusimos en la nevera, como tantos imanes se utilizan, ¿no? Para poner en la nevera. Porque además aquí tiene su imán, es decir, que esto es una decoración para la nevera. Y resulta que en una de estas le doy un golpe aquí, justo aquí tenemos la cocina justo enfrente nuestra, en esa nevera, detrás de la cámara, y vemos que vamos, le doy un pequeño golpe, escucho que bota y rueda. Estamos hablando que se escucha claramente el sonido de caer, el clink clink de esta, porque es de metal, y de rodar un poquito, ¿no? Por el suelo. Sorpresa la tuya. No Luis. lo encuentro, no estaba. Parte. Y resulta que mirando debajo de la nevera, debajo de los muebles de la cocina, intentando averiguar por qué agujero se había colado, porque claramente a la vista no estaba, no tenemos más muebles alrededor, es que hay muy poco tengo mobiliario. Que decir, efectivamente, no solo que haya poco mobiliario, sino esto es muy diáfano, no lo podéis ver, pero ya os digo que si se cae algo, se ve el suelo clarito, se ve. Sorpresa, ¿cuántos días estuvo perdido esto? Pues alrededor de un mes, Javi. Increíble. Lo más que le podrían haber pasado mil cosas, porque sabemos que lo que pasa es que aquí vivimos dos personas, yo y mi pareja, punto. Aquí no hay más nadie ni más nada que pueda darle un golpe, no hay ni una mascota, nada. Casualmente hemos dicho lo mismo, pero no hay mascota, no hay nada más vivo aquí, más que cuando vienes tú o yo con mi pareja. Entonces, te quedas pensando, ¿dónde ha ido para esa taza? Pues resulta que lo encontramos 2 habitaciones más para allá, detrás de un lugar pegado a una lavadora, en un lugar en el cual no podría haber llegado. Donde tú me contaste además cuando ocurrió, que ni había entrado nada, ni salido nada en todos esos días, que ahí las cosas apenas se tocan porque es un sitio de lavadora donde se va a poner la ropa y a quitarla. Lo primero que pensé, que podría haber llevado la tacita encima de alguna forma, ¿no? Sí, pero puedo asegurarte, Javi, es que esto es imposible, tiene un peso, esto es imposible de que pase desapercibido. Es que yo en ese momento pensé que pudiera ser que me hubiera caído encima en alguna parte por no haberlo encontrado, y yo es que me registré, Javi, no llevaba nada. De verdad, absolutamente impresionante el tema de la tacita, Luis. Es absolutamente impresionante y aquí tenemos este testimonio. Pero ahora, si me permitís, quiero leer algunos que nos han mandado, para que tengamos por consecuente algunos hots que le han pasado a otras personas. Básicamente aquí nos cuentan este relato que dice: tenía yo un peluche que lo tenía desde pequeño. Lo metí dentro de un camión de plástico, que en realidad era un tráiler el camión. Nos podemos imaginar que era uno de estos juguetitos que tienen como un camión. Lo dejó este peluchito ahí dentro, dice, y lo puse de pie para que no se cayera. Al regresar y mirar dentro, el peluche había desaparecido del interior del juguete de camión. El camión no se cayó, no había nadie conmigo. Y al mirar dentro del camión ni tenía agujero por el que el peluchito se pudiera haber escapado, ni salido, ni nada. Todavía sigo buscando el peluche que desapareció del camión. Inexplicable. O sea, en un lugar ya, digamos, estanco y cerrado y desapareció del interior, ¿no? Como un truco de magia casi, ¿no? Totalmente. Este otro relato, mucho más interesante, porque nos cuenta: un día perdí la PSP. La PSP es una de las consolas de videojuegos, de estas maquinitas. Nintendo, si se puede decir la marca. Sí, dice, y dentro tenía un juego que por lo visto tenía un ruido muy peculiar. Dice, cuando perdí la PSP la estuve buscando y de repente una tarde, meses y meses después, empiezo a escuchar el ruido del juego como cuando conseguías algunos de los objetivos. Me fui acercando buscando la PSP y efectivamente la encontré detrás de una esquina, detrás de unos muebles, pero para sorpresa de todos, la PSP no tenía batería y estaba apagada. ¿De dónde venía ese ruido y cómo había parado allí la consola? Pues tampoco se sabe. Me parece muy interesante los testimonios. Sinceramente me ponen los pelos de punta literal. Ahora mismo te estaba escuchando, Javi, tú sabes que yo esto no lo sabía, pero te estoy escuchando y sé que esto es típico, que son cosas que ocurren y le doy 100% de veracidad porque es que es tan absurdo que ¿para qué vas a inventarte algo con tan poca... tiene mucho misterio, pero tiene
poco sentido. Y además una sencillez. Sí. Es que normalmente no es cuando terror, hablamos, no es para infundir miedo ni terror, es... No. Y además que normalmente cuando hablamos de cosas decimos que si apariciones, que si fantasma, que si cosas muy estrambóticas, porque tú dices, oye, cosas que suceden rara vez, pero esto es con lo cotidiano. Una tacita de recuerdo, un muñequito, un peluchito, un pendrive. Y una manzana, porque tengo una historia que pasó ya hace muchísimos años, que contaba una persona que estudiaba en la Universidad de Salamanca, y resulta que mientras que estaba estudiando allí en la universidad, estaba comiéndose una manzana con un mordisco. Nada más llegó a darle un mordisco, no tenía hambre. Y entonces comenzó a lanzarla hacia arriba como jugando mientras leía, jugaba con la manzana lanzándola repetidamente al aire. Como si fuera una pelota. Como una pelota. Pero para su sorpresa, llegó el momento en el que esa manzana nunca regresó a su mano. O sea, fue lanzarla y no hubo y vuelta. jamás volvió. Jamás volvió. Pasaron los años, él creció, sacó la universidad y resulta que en una comunidad familiar de aproximadamente una década más tarde estaban tomando una sopa todos en la mesa y de repente una manzana de la nada apareció y cayó en aquella sopa salpicando tanto al protagonista de nuestra historia como al resto de comensales de la mesa. Increíble. Él supo reconocer, él decía que reconoció instantáneamente, supo saber con total seguridad y certeza que aquella manzana era su manzana de hacía 10 años. Cosa que aunque contó, obviamente, nadie le creyó, aun viendo que la manzana había aparecido de ninguna parte. Había en una sala cerrada, ventanas cerradas. Allí todo el mundo estaba comiendo en la mesa. Con un mordisco, ¿no? Y aquella manzana, Javi, tenía un mordisco en uno de los laterales. Era su manzana. Increíble, chicos, increíble. Una historia igualmente absurda, con un objeto también igualmente cotidiano, y pasó hace la friolera de por lo menos 70 años. Entonces, increíble. Es un fenómeno que se remonta a momentos en los que no somos conscientes desde cuándo se remonta esto, desde cuándo está ocurriendo. ¿Ha ocurrido siempre? Yo creo que es una cosa que cae, ¿no? Un poco en ese imaginario colectivo. No podemos saber si estos hechos hasta cuándo han sucedido. Ahora, eso sí, yo creo que con este tipo de historias os sentís a veces muy identificados, así que escribidlo en los comentarios. Queremos saber qué pensáis vosotros. Nos va a encantar saberlo. Y bueno, Luis, ¿quieres decir algo más? Tenemos una historia más, por supuesto. Que queda una historia, chicos. Queda una y además también muy impresionante porque se trata de una navaja. ¡Ostras! Una pequeña navaja de juguete sin filo, una navajita de recuerdo que venía grabada por una persona que fue un regalo para la persona que lo tenía. Y resulta que venían sus iniciales y algo más escrito a continuación, vamos, identificable al 100%. Además, una cosa muy personalizada. Muy personal, en un regalo que no había dos como ese. O sea, podemos asegurar que no existía una navaja exactamente igual con ese mismo nombre. ¿Qué ocurrió aquella vez que este hombre abrió un cajón donde tenía guardada esa navaja? Y fue que al meter la mano sacó 2 navajas idénticas. ¡Wow! Idénticas, con el mismo grabado, con la misma empuñadura y con el mismo todo. Lo curioso fue que un tiempo más tarde, de aquel cajón, sabía él seguro que nadie la había tocado y desaparecieron ambas. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás la segunda que vio, la segunda que apareció, era la que hubiera tenido que estar en el futuro en aquel cajón. Increíble. Increíble. No podemos entender qué fenómeno es el que hace que haya 2 de algo y luego que desaparezcan. Es increíble. Es increíble. Yo, la verdad que teníamos mucha ilusión por traer este tema porque nos habían pasado testimonios nuestros, teníamos vuestros y ahora ya solo queda que nos contéis vosotros ya os veis los vuestros. Así que nada, dejamos este tema abierto porque realmente es curioso. Contamos el caso y seguiremos investigando. Si nos siguen pasando cosas, Javi, como este ha sido muy recientito, por eso lo tenemos aquí. Ahí le tenemos. Si vuelven a ocurrir, pues lo traeremos para que nuestros amigos y amigas, pues bueno, se enteren de lo ocurrido.
increíble, increíble, absolutamente alucinante. Como siempre, dejándonos en el vídeo vuestro pedazo de me gusta, que nos ha ayudado un montón a seguir haciendo contenidos como este, y os esperamos en el próximo vídeo de Miedo en Estado Puro, que os va a encantar, un tema súper interesante. Bueno, Luis, nos vemos en la próxima. Bueno, Javi, lo mismo digo. Buenas noches. Venga, hasta luego, chicos.